Muchas bendiciones, te habla tu hermano y amigo de siempre, el pastor Carlos Bermúdez de la Iglesia de Dios, Huerto de Riego. Saludo a los ministros y a la iglesia en general. Te invito a que busquemos la poderosa palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo del 7 al 10 y leemos allí: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Oremos. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que a través de estas ondas etéreas, a través de estas redes sociales, tu palabra fluya con toda libertad. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, y vidas puedan ser salvadas, restauradas, en el nombre sacrosanto de nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, amén, amén. El mensaje del Calvario no es solamente un mensaje de dolor ni de sufrimiento, sino un mensaje de amor, de liberación y de victoria. ¿De victoria sobre quién? De victoria sobre las tinieblas, sobre el pecado y sobre la muerte. En Efesios capítulo 1, versículo 7 nos enseña las Escrituras: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Redención humana con sangre divina. ¿Qué representa la redención? Redención es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Ahora, 1 Corintios capítulo 7, versículo 23 dice: comprado fuiste por gran precio. Ahora la pregunta sería: ¿cuál fue el precio? Bueno, Hechos capítulo 20, versículo 28 dice las Escrituras: Él compró con su propia sangre. Así que es la sangre de Cristo que compró nuestras vidas para entregársela al Dios viviente. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 nos da más detalles, pues dice las Escrituras: por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu que son de Dios. Entonces vemos dos cosas aquí, bien importantes: que la sangre de Cristo compró nuestro cuerpo y compró nuestro espíritu. No son nuestros, son de Dios. Y mira lo que dice la Escritura: glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu que son de Dios. Por lo tanto, tu vida y la mía son prestadas y tarde o temprano tendremos que rendir cuenta al Señor por ella. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice: quien se dio a sí mismo en rescate por todo. Así que Cristo vino no solamente para algunas personas. No hay tal cosa que expiación limitada, salvación para algunos y otros no. Aquí la salvación el Señor se la presenta a todos. Así que dice la Escritura: para rescatarnos a todos. En Tito capítulo 2 versículo 4 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es el pecado en su estado más depravado. Y fíjate que el Señor con su sangre vino a redimirnos de toda iniquidad. Ahora, ¿quiénes éramos en realidad? Éramos esclavos, estábamos cautivos, éramos esclavos del pecado y esclavos de las tinieblas. Ahora, gloria a Dios por Jesucristo, por su bendita y preciosa sangre, que nos compró en el mercado de esclavos. Él nos rescató del pecado y nos rescató de la muerte, nos libró de las tinieblas y nos colocó en el reino de su Hijo amado. Por eso Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice las Escrituras: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Ahora, también dice la Escritura que Dios se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Cuando hablamos de todas las cosas, son todas las cosas, tanto en el cielo como las que están en la tierra. Por eso Efesios capítulo 1, versículo de 9 al 10 dice la Escritura: se había propuesto en sí mismo, o sea, Dios se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en el cielo y la tierra en la persona de Jesucristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación es un intervalo de tiempo el cual el Señor ha establecido, en el cual Él va a dar a conocer y manifestar su propósito y su soberanía sobre toda la raza humana. Ahora, bien importante, porque dice en el cumplimiento de los tiempos, en lo que está en los cielos y en lo que está en la tierra. Ahora, con la sangre de Jesús entonces, ¿qué hace? Une el cielo y une la tierra. Y la pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué Él quiere unir el cielo con la tierra? Pues mire, las Escrituras nos enseñan en Efesios capítulo 2, versículo 6, para hacernos sentar con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Ahora, ¿cuál es la finalidad de Dios de rescatarnos a nosotros, a ti y a mí, de las tinieblas? ¿Cuál es la finalidad de Dios de librarnos de la condenación, librarnos de la muerte y librarnos del pecado?
En Efesios capítulo 1, versículo 12 dice, para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Así que con la muerte y resurrección de Jesús, Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Así que sometió a Satanás y a todo su reino bajo sus pies, principado, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Ahora, en la parte completa del versículo nos enseña es que dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que la iglesia de Jesucristo tiene autoridad, poder, dominio, gobierno y señorío sobre el reino de las tinieblas. Así que tú y yo tenemos autoridad sobre el brujito de la esquina. Tú y yo, como miembro integrante del cuerpo de Jesucristo, tenemos autoridad y señorío sobre el santero de la avenida. Tenemos el poder de Dios sobre el curandero del pueblo. Así que es bien importante que la iglesia de Jesucristo entienda eso. Ahora, por la sangre de Cristo, Él nos ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas. Eso es un punto muy importante, porque en Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificando vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios viviente. Tres cosas bien importantes. Jesús dijo, Jesús mencionó que por el Espíritu Santo Él echaba fuera a los demonios. Así que por el Espíritu Santo Jesús sanaba, Jesús echaba fuera a los demonios, y es por el Espíritu Santo que toma a Jesús y lo presenta para que vaya al Calvario, y dice para ofrecerse sin mancha ante Dios, para que tu vida y la mía sea purificada vuestras conciencias de obras malas, para que tú y yo sirvamos al Dios viviente. Gloria a Dios por Jesucristo. Ahora, Jesús murió, Jesús resucitó, pero Jesús se sentó a la diestra del Dios Padre, y desde allí Él observa el que le recibe y también observa el que le rechaza, porque desde allí Él va a regresar muy pronto por su iglesia. Por eso Mateo capítulo 24, versículo 44 dice, por eso también ustedes estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Si esta palabra haya sido de bendición a tu vida, y esta palabra ha calado hondo en tu corazón, en tu vida, en todas las actividades de tu ser, y si no has aceptado a Jesucristo, yo te invito que hagas esta oración y recibas a Jesús como tu Salvador y Señor de tu vida. Preséntate en el Señor en esta hora y haz esta oración junto conmigo. Señor Jesús, me presento delante de ti. Te pido perdón por todos mis pecados y toda mi maldad. No tengo nada que darte, solamente mi corazón. Recíbelo, porque es lo único que te puedo dar. Ven a mí y que tu Espíritu Santo transforme todas las actividades de mi ser. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Soy salvo ahora porque tu sangre ha limpiado mi pecado. Amén, amén, amén. Si hiciste esta oración, ahora el Señor ha posado en ti. Él morará en ti. Su Santo Espíritu posará en tu vida, y tu vida será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Muchas bendiciones, adelante, siempre adelante, avanzando en el reino de Dios. Si esta palabra ha sido de bendición a tu vida, no olvides suscribirte a esta programación y también darle a la campanita para que también reciba las notificaciones de cada mensaje cuando sea posteado en nuestra página. Muchas bendiciones y adelante el Señor.